La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Bienvenidos a la Feria Universitaria del Libro 2020. Toca hoy el tema Inteligencia Artificial, el futuro hoy, la cual estará a cargo del maestro Juan Carlos Ojeda Alarcón y un servidor Ángel González Navarrete. Ambos trabajamos para la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán. La Universidad Autónoma de Occidente ha tenido un largo camino en la experiencia presentando proyectos de este tipo de inteligencia artificial. Maestro Juan Carlos, ¿nos puede comentar alguno de ellos? Sí, como bien lo dice, esta área de la inteligencia artificial es un área muy interesante y muy atractiva. Los investigadores, maestros, docentes de la universidad, en trabajo con jóvenes estudiantes universitarios, tenemos más de 10 años desarrollando proyectos en el área de desarrollo de software y de la robótica sobre esta temática. Hemos hecho aplicaciones para el área de medicina, psicología, de turismo y para la industria, para negocios. Aparte, hemos incursionado en lo que es el área de la robótica. Entonces, son 10 años en que nuestros jóvenes han recorrido Asia, Europa y Sudamérica y pues México, demostrando los conocimientos en esa área tan rica, y que pues la verdad no es el futuro de la inteligencia artificial, sino que ya es una realidad que tenemos el día de hoy. Ok, para iniciar esto, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la definición de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como los seres humanos, así como lo vemos en las películas, ¿sí? Que vemos que el robot aquel toma decisiones por sí mismo, pero igual es todo un proceso, es toda una programación. La inteligencia artificial actualmente ya la usamos todos en nuestros mismos teléfonos celulares, en aplicaciones como Facebook, por ejemplo, y Google Fotos, que nos procesan y toman decisiones a raíz de reconocimientos de imágenes. El Siri, que funciona como un asistente personal. Tenemos por ahí el otro asistente personal de Google también, ¿sí? Amazon ofrece recomendaciones de productos basados en la información de las ventas, de las compras que ya has tenido, etcétera, ¿no? Entonces, todos los videojuegos al final reaccionan a raíz de información que ya tienen, por lo tanto estamos hablando de inteligencia artificial. Un poquito de historia de lo que es inteligencia artificial, maestro. La inteligencia artificial realmente se empieza a desarrollar como tal, o se da ese término a partir del año 50, con Alan Turing, con su famosa prueba de Turing, donde hacías creer a las personas que estabas platicando con un psicólogo a través de una máquina, y no sabían las personas que realmente era un ordenador el que les estaba contestando o dando opinión sobre sus problemas o sobre sus preguntas. Pues de ahí es donde nace todo. Ahí en el 65 se concentra ya mejor esta idea y este proyecto, y nace ELIZA, que es un programa inteligente, es en el área de psicología, se podría decir, porque se usa para consultas, que aún está vigente. Después de tantos años, aún se mantiene vigente con los mismos algoritmos, y se han hecho diferentes mejoras, como es Poli, como es Alicia, pero ELIZA es uno de los programas más consistentes en ese punto. Aquí ya también viene la tecnología que desarrolla Apple, como bien mencionó Google, Facebook, Microsoft, porque ahora sí, la inteligencia artificial ha llegado al nivel, ya no nada más de contestarnos preguntas, ahora nos sugiere con quién salir, qué vamos a leer, qué vamos a ver, dónde podemos comprar, qué podemos hacer y no hacer, inclusive hasta para bajar de peso. O sea, el tema que querramos,
ya la inteligencia artificial nos da una sugerencia para esto. Y aparte, pues lo que es el entretenimiento, lo que es el cine, lo que son los videojuegos, en estos dos rubros ha avanzado muchísimo lo que es la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Pues las técnicas que se dan, ¿no? Como son lo de aprendizaje automático, es decir, ya no ocupamos como antes estar alimentando a la computadora con datos. Ya se desarrollaron programas mediante la cual la computadora está aprendiendo. Por eso se habla que la inteligencia artificial es que una computadora o un robot se comporte como un humano. ¿Eso qué viene? Que tenemos que desarrollar algoritmos inteligentes, que es una gran base de datos que se alimenta para poder tomar decisiones. Inclusive hasta en los negocios, como bien mencionabas, o sea, Amazon ya te dice, oye, compraste esto y ahora tenemos este producto que te puede servir y te puede interesar. Y pues aquí lo más interesante es de que pues funciona. Se basa en documentos históricos, análisis predictivos y pues es una gran ayuda ahora sí que para nosotros, porque ahora que se globalizó todo, ya no nada más compramos en la tiendita de esquina o en las grandes tiendas que hay en nuestra ciudad, sino que ahora la mayoría de las compras que estamos haciendo es a otros países. El principal proveedor, China. Eso que ha permitido, hablamos de que aquí en la Universidad Autónoma de Occidente estamos desarrollando esta tecnología. ¿Gracias a qué? A que hemos podido acceder a componentes de China para poder desarrollar nuestros robots. Maestro, quiere decir que, por ejemplo, Mercado Libre, yo compré una cámara y después ellos me mandan información de otras cámaras del mismo tipo de eso. Quiere decir que no es una persona la que está atrás y viendo que Ángel González compró una cámara, le voy a estar mandando esto. Quiere decir que son algoritmos quienes están operando eso. O como, no sé, Amazon hace de la misma manera, Facebook, que por ejemplo me avisa que es cumpleaños de Juan Carlos el día de hoy. O sea, todo eso son algoritmos que emulan o que son parte de una inteligencia artificial. Es correcto, maestro. Es una computadora que realiza un modelado predictivo para la migración de clientes, para la probabilidad de compras y modelos de agrupamiento por la segmentación de clientes. O sea, nunca te va a llegar un producto que tú no estés interesado en comprar. Y eso lo basan ellos en los gustos que tú defines cuando te inscribes y normalmente en el seguimiento de las compras que estás haciendo a través de los años. Si ven que estás comprando frecuentemente en una semana, por ejemplo, te empiezan a llegar las promociones más rápidamente en ese tiempo. Y acompañado de eso viene también, ese es cliente bueno. Eso lo está tomando la decisión una computadora, no una persona. Entonces, ¿qué te hace? Te oferta el envío gratis. O sea, hay una gran evolución en este tipo de trabajos y la inteligencia artificial está formando ahora sí el desarrollo tecnológico y de calidad de vida de las personas, porque no solamente nos sugiere qué comprar, nos sugiere la calidad de lo que debemos de comprar y te lo especifica, te dice esto es mejor y te dura más. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos con la inteligencia artificial, ahora sí que aplicada a nuestra vida diaria. Sí, yo pensé que era una persona que se estaba fijando a ver qué es lo que compraba, cómo lo compraba, qué comentarios había, etcétera. Y no, resulta que todo eso me llega de manera automática, a través de ya desarrollado o programado un algoritmo determinado. Eso es parte de la inteligencia artificial que vivimos todos los días, todas las personas. Exactamente, ya ves que podemos darle seguimiento al paquete en cualquier momento. Sí. El paquete viene atravesando el océano Atlántico y la computadora nos dice dónde está y a qué hora va a llegar y qué día va a llegar. O sea, ahora si no salga de su casa, espérelo. La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas y revolucionará rápidamente la manera en que trabajamos. Ahora, en el ámbito de la Feria Internacional del Libro, ¿tiene la inteligencia artificial alguna aplicación dentro de los libros, los poemas, dentro de la literatura? Cuando nos invitaron a dar esta plática, esta conferencia, pues ahora sí veíamos, o sea, en la Feria del Libro, cómo vamos a meter el área de inteligencia artificial en esto. Y pues nos dimos cuenta que inclusive nosotros mismos ya hemos desarrollado para el área de literatura.
Ahorita un poquito más adelante platicaremos de un proyecto Readbook que hicimos en el 2006 para personas invidentes pudieran tener la capacidad para leer cualquier archivo de texto y escribir. Entonces ahí estábamos aportando para la literatura. En el caso de la literatura, como preguntas, maestro, pues desde el 73 se ha incursionado en esta área. Es muy apasionante que cómo la inteligencia artificial entra en el área de la literatura, entra en este gran tema de la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque ahora las computadoras están escribiendo poemas, películas, libros completos. Entonces, eso es algo increíble porque mediante tecnología traíamos ya artistas que ya fallecieron y los ponemos con los artistas de moda, mediante igual, parte de la inteligencia artificial, que es el reconocimiento de imágenes, ponemos las caras y los físicos de esos artistas que tanto extrañan muchas personas y incursionan con los nuevos ídolos. Entonces, en la literatura, ¿qué se hace? Ya hay computadoras y programas que si queremos que haya una nueva novela tipo Cervantes, alimentamos. ¿Cómo funciona eso? Alimentamos la computadora con los volúmenes de literatura de Cervantes y un algoritmo lo absorbe, lo analiza y después empieza a escribir su novela en base a lo que le dediquemos. Generalmente le damos una frase de inicio, una frase de final, o le especificamos el tema. Queremos que sea una historia de amor con final feliz o una historia de amor con final de tragedia, y la computadora desarrolla ya su libro. Ya hay publicaciones a nivel mundial de esto, que se venden esos libros, y en cuestión de poemas pues es lo mismo. En Japón hay concursos donde ya las computadoras han participado. En estos concursos no los han ganado, pero han llegado a la final, ¿no? No lo han ganado, ¿por qué? Porque creo que le falta la chispa que no ha dejado que la inteligencia artificial ahora sí domine el mundo. ¿Y qué es? La humanidad. El razonamiento lógico de las personas, la forma de pensar, que de cada uno de nosotros es independiente e individual, y que es lo que nos da nuestra humanidad. Eso es lo que hace falta y que no han podido los científicos, los tecnólogos, hacer que una computadora tenga humanidad, y eso es lo que ha detenido el avance de la inteligencia artificial hacia arriba, pero hacia abajo y hacia los lados ha logrado expandirse en todas estas áreas, y pues ahora lo estamos viendo aquí en la literatura también, en el desarrollo de libros y poemas. Sí, por aquí estaba viendo que hay 10.000 poemas desarrollados de esa manera, de los cuales 139 se han publicado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay 10.000, pero igual no todos cumplen las características o las condiciones como para ser publicados con determinado tema. Pues entonces dice que solamente se han publicado 139, ¿no?, de ellos. Sí, exactamente. Inclusive Google lleva varios años trabajando con las universidades de Stanford y Massachusetts para mejorar el lenguaje natural de las máquinas, acercarlo a que sea lo más cercano a como hablamos nosotros y sentimos nosotros. Para ello los investigadores, ¿cómo trabajan ellos? Han facilitado a la inteligencia artificial más de 11.000 novelas, y eso logra que haga la computadora entienda el lenguaje humano y empiece a acercarse un poquito más a las frases como nosotros lo entendemos. Entonces, para que sea un poco menos insensible. Incluso toman estilos, ¿no? Como ahorita hablaba de Cervantes Saavedra, bueno, le insertan a ese algoritmo todas las novelas de él para que tome ese algoritmo, ese estilo, para que lo que vaya a escribir lo escriba bajo ese estilo, ¿no? De hecho, desde la manera en que hablan, ¿no? Porque, bueno, antes las películas y los robots se notaba mucho en la forma, ¿no?, de hablar. Por eso ahorita comenta al respecto de eso, ¿no?, de que ya de manera más fluida, ¿no?, se maneja este tipo de cosas. Sí, ya hay, ahora sí, gracias a los japoneses, hay robots que ya tienen la apariencia humana. Así como la robot que estuvo el año pasado aquí en México en el Festival de Guadalajara, en el que pues ya dialogas completamente con ella, ¿no? Entonces es muy importante eso, que la inteligencia artificial empieza a aplicarse ya con
otras áreas como son la robótica y la mecánica, para también darle una forma en la que las personas sean más amigables. Es muy diferente estar frente a un ordenador y que te esté leyendo a que estés frente a ahora sí vamos a llamarlo un robot, un humanoide, que te esté platicando la historia. Es como que si estuvieras platicando con una persona. Ya viendo una aplicación eso, pues podríamos ponerlo, por ejemplo, en los asilos, donde podrían estar platicando con las personas mayores que ahí viven y que muchas veces, desgraciadamente, no los visitan, no platican con ellos. Entonces ya podríamos tener tecnología avanzada de inteligencia artificial que esté entreteniendo a estas personas, contándoles las mejores obras del mundo que hay, ¿no? Hay mucha belleza literaria en todas nuestras obras, tanto aquí en México como en el mundo, y que sería una forma de compartirlas. Sí, porque por ejemplo ese robot que comentabas que estuvo el año pasado por acá por México, tú le preguntabas cualquier cosa y tenía respuesta para cualquier tema, ¿no? Incluso el rap de los robots, también bailan los robots, también toman información y también de acuerdo a lo que se escucha es los movimientos que llevan a cabo, ¿no? Sí. No, y en el cine ya tenemos, por ejemplo, un cortometraje titulado Subprime, dirigida por el cineasta Oscar Sharp, que el guionista pues es una computadora, se aventaron, lo metieron a un festival de cine y lo mismo, no ganó, pero estuvo entre los últimos finalistas y de las más aplaudidas películas que hubo en ese festival de Japón. De hecho, hay muchos humanos o directores que participan en concursos y no ganan, ¿no? Entonces, no es propio de los robots, ¿no? De hecho, pero se está desarrollando bastante, ¿no? Para esa área, ¿no? Igual que puedan tener ese nivel. Claro, como lo comentas bien, inteligencia artificial, pero falta ese sentimientos, esa emotividad, ese feeling, vaya, del ser humano, ¿no? Inteligencia artificial y literatura, la máquina que escribe, ¿qué dice eso? ¿Qué es? Es un proyecto llamado NeuroWriter, que es un cerebro artificial capaz de imitar el estilo literario de toda novela en la que el cerebro tenga datos. Si tú quieres cierto Arthur Conan Doyle, quiero que me saque la computadora algo, alimento de todas las obras de Arthur Conan Doyle y me genera una gran obra del nivel muy cercano a la calidad que él tenía en el género policíaco. O bien algo para niños, que metemos todas las obras de algún escritor que es el consentido del niño y darle una continuidad. ¿Cuántas veces no nos quedamos a la mitad de un libro? O sea, de una historia, no de un libro. Terminamos el libro y queremos más. Ya terminó el personaje, nos identificamos con él y quisiera otro libro, ya no lo hay, o que deciden no escribir, ¿no? Como cuenta la historia cuando Arthur Conan Doyle dijo, ya no más Sherlock Holmes, y lo mató. ¿Qué pasó? La gente quedó tan ávida de Sherlock Holmes que tuvo que revivirlo. O sea, y aún hoy seguimos viviendo las grandiosas historias de Sherlock Holmes y de Arthur Conan Doyle. Entonces, la NeuroWriter es una opción que tenemos para que las grandes obras pudieran buscar ser replicadas. Esto nos lleva, maestro, ahora me gustaría preguntarte a ti, o sea, estos escritores tecnológicos van a sustituir a los escritores que de hoy en día tenemos, los grandes escritores que tenemos y a los grandes literatos que a lo largo de la historia hemos tenido? Definitivamente no, de hecho lo has comentado, ocupamos de alimentar de las obras de estos grandes escritores a ese algoritmo, a esa máquina para que me genere producto, para que me genere y con un estilo propio, ¿sí? Hay algo que manejamos nosotros como aprender, ¿sí? Dentro de esto pudiéramos pensar o definir que ese sistema o ese inteligencia artificial aprende, pues pudiera más o menos ser algo parecido, ¿no? Porque al final no es lo mismo que como lo aprendemos nosotros, aprendemos las cosas para nosotros desarrollar y utilizar esa información ¿sí? Pero aquí tendríamos que ser algo específico sobre un tema, como por ejemplo las obras que decíamos ahorita
Arthur Conan Doyle, sí. o Cervantes de Saavedra, para que puedan escribir algo y finalmente nos genere un estilo y nos genere una obra con información propia que le damos, el inicio, el final y el tipo de final, etcétera, como lo comentábamos ahorita, ¿no? Entonces, es algo parecido, pero pudiéramos decir que ese sistema de inteligencia artificial aprende. Si llegaran a aprender como el ser humano, entonces sí, pues ya se acercaría mucho, ¿no? A poder desarrollar algo que fuera muy parecido al ser humano, ¿no? Pero igual dijimos, faltarían esos sentimientos. Los tecnólogos están trabajando sobre algoritmos que puedan hacer que los sistemas de inteligencia artificial tomen propias decisiones, pero en base a la información que ya se tiene, ¿sí? Y en función de eso tomar decisiones. Pero de alguna u otra forma, algo nuevo que caiga, algo nuevo que diga, alguna nueva pregunta, ese robot del año pasado, alguna nueva pregunta, pues ya no, si no la tiene dentro de sus algoritmos, de sus bases de datos, pues no pudiera trabajar con ella, ¿no? Sí, el aprendizaje que da la vida, yo creo que es lo que le falta a las máquinas y que no lo tienen, ¿no? Vemos los grandes escritores cuando ellos platican, que dan sus conferencias para presentar sus bestsellers, sus libros, de que ellos se basan muchas veces en las historias de vida. Eso lo vemos con los cantantes, con los poetas, con los cineastas, en lo que ellos viven, en lo que ellos ven en otras gentes, los inspira a crear. Por eso muchas veces hablan del famoso ese que se quedan vacíos, o sea que no pueden escribir y así pueden durar un mes, una semana, pueden durar años y no les nace ahora sí, la musa se les desaparece, y eso es lo que generalmente cuando la vuelven a encontrar hacen la gran obra de su vida. Entonces tal vez eso puede ser lo que le falte a las computadoras para poder generar mediante inteligencia artificial el gran bestseller. Se habla que en el 2025, es decir, 5 años más, ya una computadora va a poder escribir un bestseller, pero creo que se necesita ese corazón que dan nuestros escritores, nuestros poetas, para poder llegar al alma humana. Entonces, ahora sí, nosotros como que no somos poetas, no somos escritores, pues ¿cómo podemos aportar a lo que es la inteligencia artificial y a lo que es la literatura? Mencionábamos al principio el proyecto que desarrollamos en el 2006, el Readbook, que era una aplicación que inicialmente se desarrolló para personas con discapacidad, nada más para que aprendieran, oyeran cualquier texto, podrían bajar de internet o escribir algo, y concluyó a fin de cuentas en un procesador de textos completo, donde la persona podía escribir u oír los textos que él tenía. Entonces la computadora, al momento de estar escribiendo, el usuario empezaba a leer lo que estaba en la pantalla, y eso le daba una independencia a la persona invidente y le mejoraba mucho su calidad de vida. Entonces ahí fue como lo logramos me acuerdo en una presentación en Mochis, que el archivo que nos cargó una niña fue el de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces decía que su mamá, que iba a usar la herramienta para oír sus cuentos favoritos, porque su mamá desgraciadamente pasaba mucho tiempo en el trabajo y no podía estarle leyendo cuentos, ahora sí que largos, y pues esa era la finalidad que ella le iba a dar a este proyecto. Fue cuando te recuerdas, nos empezamos a dar cuenta que era otro mundo, otra aplicación que se podía dar. Estábamos ahora sí haciendo que el usuario entrara a leer libros, a escoger qué es lo que podía comunicar, lo que podía aprender. Entonces ese es el proyecto. Pues sería invitar a la gente a que desarrolle ese tipo de tecnología, que aproveche lo que la inteligencia artificial nos está dando, para que las universidades, y así como lo hace la Universidad Autónoma de Occidente, genere aplicaciones que puedan ayudarnos a que no solamente mejorar a los negocios, sino mejorar la calidad de vida de las personas, acercándolos al ámbito literario, al ámbito de la poesía, de escribir, de ver cine, de que si no tengo idea de qué puedo oír o escuchar, pues tenemos las herramientas como es Google, y que nos oriente. Historias románticas para niños, por ejemplo. También hay que saber encaminar a nuestros jóvenes. Recordemos que la tecnología
hay demasiada información y hay que escoger bien lo que vamos a darles a nuestros pequeños. Así como escogemos la literatura, hay que saber qué es lo que le vamos a dar a ellos. Hay muy buena literatura, lo estamos viendo en esta feria, entonces que es bueno que nuestras generaciones más pequeñas las conozcan. Que si les dices un Arthur Conan Doyle, que les dices un Cervantes, sepan de qué están hablando. Pero desgraciadamente les da flojera leer. Pero por medio de la computadora y la inteligencia artificial lo podemos acercar a esto. Entonces se invitar a eso. Puede resultar más atractivo incluso, porque no solo les da flojera leer, les da flojera escribir, ¿sí? Y recordando el proyecto ese que mencionaste de Readbook, sí, recuerdo que no nada más era para leer, para escuchar una historia, para escuchar una obra, ¿sí? ¿Qué pasó en la siguiente versión? Pues nos permitió que alguien débil visual pudiera escribir en una computadora, ¿sí? Como todo un procesador. Él se daba cuenta de lo que estaba escribiendo porque se reproducía un sonido. Entonces, ahí hasta los mismos invidentes, ¿sí? Pueden en un momento dado escribir sus propias obras, no necesitan dejarlas solamente grabadas, las pueden escribir textualmente. Con una herramienta como esa que fue Readbook en 2006, generado en la Universidad Autónoma de Occidente, que ya actualmente sabemos que hay aplicaciones para eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, escribir también es importante. Por ejemplo, de hecho creo, compadre, que te voy a dar la noticia porque al final me acaba de llegar un correo donde dice que el evento anterior en el que participamos de Emprenda en el cuento científico, parece que el cuento ese que obtuvimos un premio de medalla de plata, parece que va a salir en la siguiente edición de cuentos científicos de Solacín. Entonces vamos a generar todo el proceso que se lleve a cabo para que pueda salir publicado. ¿Quién? A un chico que le dijimos de la universidad, ¿te gusta escribir? Sí, escribe un cuento con ese tema. Y así abordamos, ya viste que estuvimos trabajando como con 10 chicos, ¿sí? ¿Y qué tema? Bueno, el que ustedes quieran. Desarrollaron sus temas, los metimos a concurso, hubo todo un comité. Al final, varios de ellos se tuvieron un premio. Exacto. Varios de ellos tuvieron medallas de plata, medallas de bronce. Y finalmente creo que uno de ellos parece ser, voy a revisar bien el correo eso para ver cuál es el que va a salir en la siguiente edición de cuentos de Solacín. No, pues una gran noticia. Y como dices, es inculcarle a los jóvenes que tienen esa aptitud, sí, a que participen y desarrollen su creatividad. Eso no es parte de la carrera, es un plus que da la Universidad Autónoma de Occidente a nuestros estudiantes y que vemos que ha dado resultados. Tenemos desde el 2000 participando en concursos de diferentes índoles y siempre los estudiantes han demostrado la calidad de lo que quieren hacer y de lo que pueden hacer. Y pues ahora con tanta tecnología que hay, pues se está logrando grandes cosas y no hay una limitación para que aprendamos, ¿no? Lo estamos viendo aquí en la Feria del Libro, los grandes ponencias que han habido y todo el material que se está presentando dentro de la página. Sería pues invitar a las personas a que sigan este gran evento, que felicitamos ahora sí a los organizadores de parte de la Universidad Autónoma de Occidente, que ha sido un evento de mucha calidad, que ojalá hubiera sido presencial, sí, al 100%, pero de manera virtual se está aprovechando, estamos aprendiendo, estamos compartiendo lo poco o mucho que sabemos y creo que ojalá no se pierdan estas grandes iniciativas. Estoy seguro que todos juntos con este trabajo que se está haciendo en esta pandemia vamos a salir adelante y por qué no aprovecharla para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos se sigan preparando más en el ámbito de la literatura. Lean, ahorita es un momento clave para que la literatura nos ayude a pasar este encierro que hemos tenido. Entonces, hoy la inteligencia artificial no solo nos ayuda a leer lo que está escrito, sino que también nos sugiere o nos proporciona qué leer sobre nuestros gustos personales. Uh-huh. Los invitamos a que no entre desesperación en aquellos que no salen de sus casas, sino que se pongan a leer, busquen en el internet si no tienen libros y aprovechenlos, vean videos, vean películas, oigan audios o por qué no, una buena lectura acompañada de un buen café puede ser también una buena opción, maestro. Me gusta la invitación. Bueno, pues
Adelante, ese es hasta ahorita pues nuestro tema abordado y ubicado dentro de la literatura propia de la feria, ¿no? Entonces, esperemos que pues todos estén bien durante esta pandemia. Igual, actividades como esas que normalmente poco se hacen, se pueden llevar a cabo, ¿no? Leer, escribir incluso, porque incluso este concurso al que me hacía mención fue durante la pandemia. Quizás porque nuestros chicos tuvieron un poquito más de tiempo de desarrollar esa habilidad que tienen, que los tiempos a veces de la vida cotidiana a veces te limitan un poco. Pues agradecemos al comité organizador de la Feria del Libro y pues estamos a disposición para cualquier cosa en la Universidad Autónoma de Occidente y pues mucho gusto de haber estado con ustedes y mucho éxito a todos. Muchas gracias. Buen día.